esta semana vamos a estudiar un tema, pastor, que ha sido objeto de mucha especulación, tanto en el mundo cristiano como también hasta en Hollywood se ha hablado de esto. Vamos a hablar sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, que la marca de la bestia es la que ha sido objeto de especulación, pero durante esta semana solamente vamos a abordar una primera parte. Ya estamos en la lección número 11, hemos avanzado mucho en el tiempo, y hoy vamos a comenzar con el tema perseverancia firme. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Padre Santo y bueno, gracias te damos porque has sido misericordioso con nosotros mientras aprendemos de tu palabra y creemos que tú nos ayudes a comprender también este tema que tiene que ver con la marca de la bestia, pero sobre todo con tu sello que garantiza quiénes son tus hijos. Danos sabiduría, lo pedimos en Jesús. Amén. Como hemos visto, pastor, en estos días anteriores, Dios está llamando a la humanidad a la adoración como Él manda. Se ha destacado esto durante todas estas semanas anteriores, ya llevamos varias semanas anteriores, y también ya en el mensaje del segundo ángel se nos dijo que Babilonia ha caído. Pero cuando vamos al mensaje del tercer ángel, quizás voy a saltar un poquito más allá del mensaje del tercer ángel, encontramos un pasaje que resulta, ¿qué puedo decir? Resulta alentador, pero resulta que ya nos dice al pueblo de Dios que vamos a enfrentar. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Porque estas dos características son tan importantes debido a lo que viene en la historia. Bueno, por un lado, en el mensaje del tercer ángel hay una advertencia muy fuerte. Sí. En este momento no vamos a concentrarnos en ese mensaje. Entonces, se presenta a aquellas personas que lastimosamente no escucharon el mensaje del primer ángel, no adoraron a Dios, no le dieron gloria, no han incorporado en sus vidas estos elementos que hemos estudiado en el pasado, no temieron a Dios, no guardaron su mandamiento. Entonces ahora se presenta un contraste, se presenta porque noten cómo comienza este texto, Apocalipsis 14:12, aquí está, es como señalando, es como cuando a usted o a uno le pregunta, mira, ¿dónde está tal cosa? Y no, aquí está. Hay un énfasis, aquí está, aquí están quienes, aquellos que han logrado vencer los ataques, los engaños del enemigo y han logrado incorporar en sus vidas el evangelio eterno de Jesucristo. Entonces eso es lo que tenemos básicamente, y ese texto tiene dos elementos, porque dice, aquí está la paciencia de los santos. Claro, ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Y los dos elementos son cuando dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sabe que muchas veces nosotros pensamos que la palabra guardar solo está para los mandamientos? Pero es bien interesante que la frase dice guardan los mandamientos y la fe. O sea, guardan las dos cosas. Amén. Guardan los mandamientos y guardan la fe de Jesús. También podemos ampliar más adelante por qué dice guardan. Bueno, eso me parece muy importante, pastor, porque cuando nosotros hablamos de la paciencia de los santos, esto para comenzar por ahí antes de llegar a los otros elementos en detalle, ¿por qué se necesita paciencia y a qué se refiere la Biblia? Porque tal vez a veces esa palabra que para nosotros en español puede resultarnos común, de todas maneras tal vez no refleje del todo qué está queriendo decir el apóstol Juan. Bueno, es interesante esta palabra que se usa para paciencia, va más allá tal vez de una palabra que usáramos en español que sería resistencia, porque esta palabra se usa cuando hay algo que está bajo extrema presión, que está pasando por una prueba muy dura. Es básicamente lo que significa esta palabra. O sea, para tener paciencia, para llegar a la paciencia, significa que está siendo sometido a una prueba muy dura, a una prueba muy dura. Esa es la palabra paciencia en la Biblia. ¿Por qué
va a ser necesario ese tipo de actitud. ¿Por qué va a ser necesaria en la vida? Bueno, por todo lo que van a estar pasando los fieles, los escogidos del Señor. Recordemos que está esa alianza que se conoce como Babilonia, que finalmente va a perseguir a aquellos que han decidido guardar los mandamientos de Dios. Entonces definitivamente van a necesitar una gran dosis de fe, de confianza. Bueno, y ahí viene las dos partes que vamos a explicar a continuación, por lo que ellos están atravesando en ese momento. Todo el mundo prácticamente, engañado por Satanás, todo el mundo, aquellos que no recibieron el sello de Dios, van a ser inspirados por el enemigo de las almas, y todo el mundo se va a enfocar en ellos. Y cuando decimos aquí está, también el enemigo se va a enfocar en buscar a esas personas que han decidido seguir a Dios en sus vidas. Definitivamente no es fácil, ¿sabe? Cuando yo me pongo a pensar situaciones como las que están pasando ahora, alguna guerra, sí, ya sea en el país, ya sea en otros lugares, y que uno dice, bueno, cuando se enfoca en algo o en alguien para destruirlo, y vemos, por ejemplo, la guerra que está sucediendo ahorita en Rusia, Ucrania, una gran potencia destruyendo a un país más pequeño que se ha tratado. Yo creo que es un buen ejemplo de cierta perseverancia, lo podemos llamar de esa manera, cuando alguien más grande, mayor, ataca a alguien menor. Eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios. El mundo entero, liderado por esta alianza que se conoce como Babilonia, van a atacar al pueblo de Dios. Y entonces, ¿por qué resulta tan interesante que, debido a que estamos hablando de un mensaje que es para nuestro tiempo y que se encamina hacia el final de la historia de la humanidad, a Dios le pareció importante unir, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en una sociedad que lo que hace, en una sociedad cristiana, porque hay que hacer el énfasis en esto, en una concepción cristiana que mayoritariamente dice que ambos pareciera que están separados, porque hoy la gente dice, no, es la fe, los mandamientos ya no, ahora la fe, pero parece que este mensaje dice, bueno, guardan mandamientos y la fe de Jesús, como usted decía. Sí, es maravilloso que estos dos conceptos están juntos, la fe y la obediencia, y es que no puede ser de otra manera. Lo hemos estudiado en la Biblia y aquí lo hemos compartido también, que la fe y la obediencia están inseparablemente unidos. Están inseparablemente unidos, y hasta lo vemos en este texto. Yo lo mencioné, la palabra guardar, guardan los mandamientos, guardan la fe. ¿Qué hace posible? Porque esto es complementario. De hecho, si uno quiere ser así todavía un poco más exacto con el texto, cuando esa palabrita que une los dos y la fe, esa palabra está uniendo esos dos conceptos, porque así funciona en el idioma griego, es ahí, está uniendo, no son dos cosas separadas, está uniendo ambas frases, guardar los mandamientos y guardar la fe. Eso me da a entender que la manera de poder obedecer, de poder guardar los mandamientos de Dios, es manteniendo mi fe en Jesús. Es la que me va a capacitar, es la que me va a ayudar para poder ser victorioso hasta el día final. ¿Por qué dice guardar? Recordemos que al principio de este mundo Dios le dio a nuestros primeros padres, le dio una misión y le dijo que guardaran el huerto, que lo guardaran. ¿De quién? Del enemigo. Ya Satanás había sido expulsado del cielo. Él había venido aquí a la tierra, estaba restringido a un árbol de la ciencia del bien y del mal para intentar tentar a nuestros primeros padres, y por eso es que Dios le dijo que lo guardaran, que guardaran el huerto. Significaba que lo cuidaran de ese enemigo. Tristemente ellos fallaron, pero al fin del tiempo Dios tendrá un pueblo que no van a estar en el Edén, van a estar bajo fiera persecución, van a estar bajo amenaza, van a estar bajo los más crueles edictos del ser humano,
pero ellos van a mantener su fidelidad al Señor, que eso significa la fe en Jesús, y van a hacer lo que nuestros primeros padres no hicieron, van a guardar aquello que Dios les ha confiado, que incluso no les va a importar entregar su propia vida con tal de permanecer leales a la palabra de Dios. Amén. Finalmente, pastor, para terminar la reflexión de hoy, ¿cómo podemos llegar a tener esa fe que va, podría decirlo, incluso contra el instinto de supervivencia de uno decir, mejor me hago del lado de todos los que están sobreviviendo, pues les está yendo bien o están salvando sus vidas aquí de este lado de la eternidad, en este mundo, en contraposición a si yo me mantengo firme a Dios, me puede ir mal. ¿Cómo hacemos para tener esa fe que nos permita pasar por medio de esas pruebas? Muy bien. Hay unos textos que la lección nos invita para examinar hoy. Tal vez vamos a leer uno de ellos. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1. Podemos examinar allí porque me parece la pregunta bien interesante, porque al final, bueno, si eso es lo que me va a ayudar para soportar todo esto, pues es necesario saber cómo yo puedo obtenerlo. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y el versículo número 1. Que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, Romanos, el capítulo 8 es extraordinario. Amén. Porque hemos estudiado este libro anteriormente. El apóstol Pablo, en los primeros, los 7 capítulos anteriores, está hablando acerca de la realidad del ser humano. Comienza en Romanos capítulo 1 hablando de la pecaminosidad del ser humano. El capítulo 7 nos habla de la lucha que hay en el cristiano contra el pecado. Pero el capítulo 8 es como un oasis, porque Amén. Ahora nos da esperanza y nos dice, a pesar de las luchas, no hay condenación. Y de hecho ese capítulo termina con la frase o la palabra no separación, o sea, no hay condenación, nada nos va a separar de Cristo. Es Amén. Un mensaje de gran seguridad, pero todo tiene una sola clave. No es que, porque alguien diría, no, pero es que yo no tengo para ser de esos que tienen esa paciencia, que resisten, que tienen esa fortaleza para decir no a la tentación. Yo no soy de eso, yo caigo fácilmente, pero la clave no está en nosotros. Amén. Por eso es que el apóstol dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 164 veces el apóstol Pablo usa esta frase en sus epístolas, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, es la clave. Lo usa más que la palabra justificación, más que reconciliación, más que santificación, porque al final si no entendemos, yo sé que voy a decirlo de esta manera, si no entendemos esos conceptos, porque hay mucho que hablar de estos conceptos y hay a veces opiniones encontradas, pero al final no se trata de cuánta teología yo entiendo. Y esto creo que es una esperanza, es un mensaje de esperanza para nuestro amigo, porque no se trata cuánto sabe alguien, cuánta teología, no. La clave está en Cristo. Amén. Es estar en Cristo, es mantenerse leal a Él, mantenerse en comunión con Él cada día, orando a Él, hablándole a través de la oración, escuchando su palabra, participando de la reunión de los cultos donde están los otros hijos de Dios, compartiendo el Evangelio con otras personas. Si nosotros estamos en Cristo, estas cosas van a comenzar a ser parte de nuestra vida y nos van a capacitar para poder soportar las pruebas que tenemos ahora y especialmente las que vendrán después. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros para que tomemos esta decisión de permitirle a Jesús llenar nuestro corazón para que nuestra vida pueda vivirse en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa. Gracias porque nos permites participar de la fe de Jesús. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza para poder guardar lo que nos has confiado, guardar tu palabra, tus mandamientos que son verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que las pruebas de ahora nos capaciten
para poder mantener nuestra lealtad y nuestra confianza bajo las presiones más duras y saber, Señor, que no estamos solos, tú estás a nuestro lado y que vamos a obtener la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.